Estamos ya en la serie 6, creo que es de compuestos de coordinación, y la idea es presentarles un poco de qué se trata, esta nueva familia de compuestos. Y como habíamos comentado ya, entonces me gustaba empezar con un poquito la historia del desarrollo de estos compuestos de coordinación, que se debe fundamentalmente al trabajo de Alfred Werner, que fue un químico orgánico inicialmente, un químico dedicado, venía a dedicarse mucho a la química orgánica, a la química de los compuestos del carbono, fundamentalmente. Y ya a una edad bastante joven, según cuenta la historia, tenía unos 26 años, empezó a sintetizar compuestos que tenían, digamos, por ahí moléculas orgánicas, pero también tenían metales. En particular, trabajó con los metales del bloque D, de la primera serie de transición, cobalto fundamentalmente, níquel, y eh, empezó a obtener unos compuestos que eran estables y que contenían, digamos, en su estructura eh, iones metálicos, moléculas orgánicas, y que en ese momento, piensa en 1893, todavía estamos en una situación anterior al desarrollo de la mecánica cuántica, ¿no? Las ideas de Planck, ¿se acuerdan sobre la idea de la cuantización de la energía? Lo que abrió, digamos, las posibilidades de avanzar sobre la comprensión de la estructura del átomo, arranca un poquito acá, 1905 más o menos. O sea, estos trabajos son anteriores, ¿sí? Y entonces, eh, para explicar la formación de estos compuestos, Alfred Werner propone desarrolla una teoría, digamos, además de la evidencia experimental de los compuestos que sintetiza, que además son compuestos con colores muy llamativos porque trabaja con los elementos de transición. Él propone una teoría sobre la coordinación. En particular, por ejemplo, sintetiza o sea, hace reaccionar cloruro de cobalto 3 con amoníaco y obtiene un compuesto que es estable, que tiene en principio esta estructura, o sea, hay cobalto más 3, hay cloruros y hay amoníaco. Para explicar, digamos, la formación de un compuesto con esta formulación, Werner postula que la mayoría de los elementos presentan dos tipos de valencias. Valencia es un término muy antiguo, pero bueno, antes se usaba esa palabra. Y él habla de una valencia primaria y de una valencia secundaria. Entonces, Werner, de acuerdo a esta teoría de la coordinación, lo que explica es que en el caso de este compuesto de cobalto, el cobalto tiene una valencia primaria de 3, que sería con la que se estaría uniendo de alguna manera el cloruro, y una valencia secundaria de 6, que es con la que se estaría uniendo a el amoníaco. Esto visto con lo que sabemos hoy día, equivaldría a decir que lo que Werner había llamado valencia primaria, hoy día para nosotros es el número de oxidación de un elemento en un compuesto químico. Y lo que llamó valencia secundaria, hoy lo llamamos número de coordinación. Y eso es algo nuevo que vamos a ver ahora. Simplemente quería comentarles que a Alfred Werner le dieron por estos trabajos y por su teoría el premio Nobel de Química en el año 1913. Y él muere en 1919. Y acá les ponía, fíjense, que en 1924 es el modelo atómico que ustedes hoy manejan, ¿sí? Es del desarrollado a partir de la ecuación de Schrödinger, la idea de orbitales y todo eso. Fíjense que es posterior. O sea, todavía se están debatiendo acá un poco las ideas sobre
qué es un átomo y esta pregunta de dónde están los electrones en un átomo, y este buen señor ya está desarrollando una teoría sobre cómo se producen las uniones, digamos, en estos nuevos compuestos. Entonces, realmente son trabajos muy valiosos y pioneros, de alguna manera, porque el conocimiento que se tiene en ese momento sobre, ya les digo, sobre la estructura del átomo, ni que hablar del enlace químico, es muy incipiente. Digamos, se sabía mucho menos de lo que ustedes hoy, estudiantes por ahí que han cursado una química general y están cursando una química inorgánica, saben en la actualidad. Así que bueno, eso es lo que revaloriza tanto los trabajos. Y bueno, y después van a ver que la importancia realmente de los compuestos de coordinación es muy grande en muchos campos de aplicación. La tabla periódica, simplemente para comentarles un poco este desarrollo histórico que comienza con la síntesis de estos compuestos de coordinación asociada a los metales de transición. De ahí que muchos libros, cuando encaran el tema, discuten el tema de compuestos de coordinación, lo hacen siempre de la mano o asociado a los metales de transición. Pero sepan que compuestos de coordinación y complejos forman la mayoría de los metales, todos los metales. No es algo exclusivo de los metales de transición. Lo que pasa es que con los metales de transición la química es muy rica, es muy variada, hay colores, hay propiedades súper interesantes desde el punto de vista físico, químico y demás. Bien, vamos con algunas definiciones. ¿Se acuerdan un poquito lo que sabíamos de ácidos, de teorías sobre ácidos y bases? En este momento retomamos la teoría de ácidos y bases de Lewis, que creo que la vieron en algún momento, pero la repasamos. Para Lewis, un ácido es una especie química capaz de aceptar, con capacidad para aceptar pares de electrones. Desde ese punto de vista, un catión metálico es un ácido de Lewis, incluso un átomo neutro, un metal, pero con estado de oxidación cero, también podría comportarse como un ácido de Lewis, porque si tiene orbitales vacantes, próximos, digamos, a la configuración electrónica externa, puede, digamos, aceptar pares de electrones y formar un enlace. Una base de Lewis es una especie química con capacidad para donar un par de electrones. En ese sentido, entonces, las moléculas que tengan pares de electrones no compartidos, uno o más, agua, que tiene dos, el amoníaco, el monóxido de carbono, se pueden comportar como bases de Lewis, y por supuesto, los aniones, que tienen ya de por sí una carga negativa, también pueden comportarse como bases de Lewis. Entonces, la reacción química entre un ácido y una base de Lewis conduce a la formación de iones complejos. Es una manera de interpretar, digamos, la formación de estas nuevas especies en solución. Vamos a decir que ion complejo o simplemente complejo es una especie química entonces que contiene un catión metálico, o podría ser un átomo metálico, unido, enlazado covalentemente a moléculas, a un número determinado de moléculas o de aniones. ¿Está bien? Y de ahí tenemos la idea de el catión metálico como ácido de Lewis, las moléculas o aniones como bases de Lewis. Esto no está explicando nada del enlace, está explicando que es una manera de interpretar, digamos, este comportamiento químico. Bien, y entonces en este punto me parece interesante volver sobre lo que significa cuando nosotros escribimos, por ejemplo, un catión metálico que está disuelto en agua, y ponemos esto, ¿no? Por ejemplo, ponemos níquel 2 más acuoso. Y entonces, ¿qué significa eso acuoso, digamos? Para nosotros, bueno, decimos que está hidratado, decimos que el ion está rodeado de moléculas de agua porque tenemos una interacción de tipo ion-dipolo, debido a que el agua es una molécula polar, ¿está bien? Bueno, el catión metálico tiene carga positiva, también se orientan los dipolos del agua de manera tal de que la zona
con densidad de carga negativa, que estaría sobre el oxígeno, que está representado acá en esta bola roja, densidad de carga negativa, esté orientado hacia el catión metálico. Ahora, eso es lo que sabíamos hasta hoy, digamos. Pero si volvemos a mirar las cosas pensando en términos de ácidos y de bases de Lewis, resulta que el agua es una base de Lewis, por esto que estamos diciendo, ¿no es cierto? Una molécula polar que además tiene dos pares de electrones no compartidos sobre el oxígeno que podría aportar. Por otro lado, un catión metálico posee orbitales vacantes cercanos, digamos, próximos a la configuración electrónica externa, o sea, los electrones de valencia, y esos orbitales pueden participar de un enlace aceptando pares de electrones. Es decir, que un catión metálico puede comportarse entonces como un ácido de Lewis. Entonces, mirado desde este punto de vista, resulta que esta interacción entre un catión níquel y las moléculas de agua es una interacción entre un ácido y una base de Lewis, ¿sí? Y cuando aprendemos, en realidad, compuestos de coordinación complejos en particular, a esta interacción, que ya está mucho más determinada, la vamos a llamar, a este tipo de estructuras, la vamos a llamar acuocomplejos. Acuo, ¿por qué? Porque las moléculas de agua están unidas, en realidad unidas covalentemente a este catión metálico, ¿sí? Formando una estructura que tiene este aspecto. Esto, si lo piensan en el espacio, en 3D, es una bipirámide de base cuadrada, o sea, una geometría octaédrica, algo que ustedes ya conocen también de química general, ¿sí? Y la especie estable que en realidad existe en solución acuosa sería este catión, que tiene 6 moléculas de agua, 6 que están unidas directamente al catión níquel, ¿sí? No ya con una interacción de tipo ion-dipolo, sino con un enlace covalente. Particular, pero un enlace covalente. Bien, entonces, volvamos a pensar un poquitito, por ejemplo, cuando nosotros, y cómo interpretamos la disolución de una sal en agua, cloruro de sodio en agua. Aquí está la red cristalina del cloruro de sodio. Los cationes van a ser las esferitas más pequeñas, los aniones cloruro las esferitas más grandes, y entonces esto está rodeado de moléculas de agua, un cristalito que está en agua. ¿Está bien? Siempre el fenómeno comienza, digamos, por la superficie, ¿no es cierto? Esas moléculas de agua se acercan y van a interactuar con los cationes, ¿sí? Y van a formar, ¿sí?, directamente el acuocomplejo, ¿sí? Eso que yo ponía sodio más acuoso, en realidad tendría, ahora que sé complejos, tengo que escribirlo como sodio 6 de agua más. Hexaacuo sodio más. Y los cloruros, en realidad, también están rodeados de moléculas de agua orientadas al revés, ¿no es cierto? Con los hidrógenos, que es la parte de densidad de carga positiva hacia el cloruro, ahí no hay formación de complejos, ahí sí podemos hablar de una hidratación. Entonces, lo importante de esto es que sabemos a partir de ahora que los cationes metálicos existen en agua como acuocomplejos, y que en general el número de moléculas de agua que forman esta estructura, ¿sí?, estable, generalmente es 6. Esto va a depender de quién es, digamos, esta especie, de quién es el catión metálico, generalmente es 6, y que obviamente la geometría es octaédrica. Entonces, un poquito más de definiciones. A esas moléculas o aniones que funcionan como bases de Lewis se las denomina ligandos. Ligandos. Desde ese punto de vista, entonces, el agua es un ligando, y en el hexaacuo sodio más, ¿está bien? Las moléculas de agua, o sea, hay 6 ligandos, o sea, 6 moléculas de agua unidas covalentemente al catión sodio.
Los ligandos que están unidos directamente al catión o al átomo metálico, ¿sí?, forman lo que se llama la primera esfera de coordinación, los primeros vecinos, ¿sí? Tomando el mismo ejemplo, digamos, en la primera esfera de coordinación, ¿sí?, en este complejo hay 6 moléculas de agua. O sea, son esas 6 moléculas de agua las que están unidas covalentemente a el catión sodio. ¿Está bien? Son lo que llamamos los primeros vecinos. Esa es la primera esfera de coordinación. Alrededor de esta molécula, de esta estructura, de este complejo, el solvente sí se va a ir ordenando, se van a seguir ordenando las moléculas de agua, pero ya con interacciones sí más difusas, no con enlaces covalentes como estamos en este momento describiendo para la primera esfera de coordinación. Bien, y vamos a definir también el número de coordinación como la cantidad de posiciones disponibles para unirse al átomo o catión metálico central. En el caso, entonces, del hexaacuo sodio más, el número de coordinación, la cantidad de primeros vecinos, es 6. ¿Sí? En esta tablita que está acá, hay algunos cationes metálicos y los números de coordinación típicos. No hace falta que se lo aprendan de memoria, es simplemente para ver que esos números de coordinación cambian dependiendo de quién sea el catión. Fíjense, por ejemplo, el cobre más 1 puede actuar con número de coordinación, puede tener número de coordinación 2 o 4, mientras que el cobre 2 más tiene 4 o tiene 6. El aluminio puede tener 4 o 6, el catión plata más generalmente tiene 2, o sea, 2, el número de coordinación es 2, el cobalto más 2 puede tener 4 o 6, nada, simplemente sepan que ese número de coordinación obviamente siempre es un número natural, ¿no es cierto? Generalmente es 2, 4, 6, lo más habitual. No tenemos manera de predecir esto. Bien, vamos con otra definición. Una clasificación de los ligandos. Los ligandos pueden ser monodentados, que son aquellos que ocupan una única posición en la esfera de coordinación, como sería el caso del agua. Por ejemplo, cada molécula de agua ocupa un lugar en la esfera de coordinación, por eso tengo 6. Y también los ligandos pueden ser polidentados, o a veces se los llama ligandos quelantes o quelato. Esos ligandos son los que ocupan 2 posiciones o más en la esfera de coordinación, un mismo ligando. Y acá hay algunos ejemplos. Fíjense esta molécula que está acá, que se llama etilendiamina. La característica que tiene es que esta molécula en realidad tiene 2 posiciones por las que podría unirse al catión metálico, que son estos 2 átomos de nitrógeno, estos 2 grupos aminos, ¿sí?, que tienen cada uno de ellos un par de electrones en un orbital híbrido sp3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando esta etilendiamina, supónganse que se une a un ion metálico, que es la bolita que está representada acá. Entonces, fíjense, una misma molécula está ocupando 2 posiciones en la esfera de coordinación, ¿sí? Fíjense que todo esto que está marcado acá es una molécula de etilendiamina, ¿está bien? Acá tengo otra que ocupa 2 posiciones y acá tengo otra. Es decir, que en el caso de los ligandos polidentados o ligandos quelatos, ¿sí?, ocupan con una misma molécula 2 posiciones o más en la esfera de coordinación. ¿Sí? Acá estaría representado, no sé si entienden un poquito la estructura, ¿ven? O sea, esta es una molécula, esta es otra molécula y esta es otra molécula. ¿Cuál es el número de coordinación? El número de coordinación sigue siendo 6, ¿está bien? Porque hay 6 posiciones en torno a la esfera de coordinación del catión metálico. Lo que sucede es que, ¿cuántos ligandos hay? Hay 3. ¿Por qué? Porque
la etilendiamina es un ligando bidentado, ¿está bien? Y entonces una molécula de etilendiamina está ocupando 2 posiciones en la esfera de coordinación. Y un caso muy interesante, sobre todo por la aplicación que tiene, es este compuesto que está acá a la derecha, que se llama ácido etilendiamín tetracético, o simplemente EDTA, la sigla. Y este ácido etilendiamín tetracético tiene la capacidad de coordinar, si ustedes se toman la molestia de escribir, bueno, está escrito acá, pero si ponen los pares de electrones no compartidos, hay pares de electrones no compartidos sobre, digamos, sobre los oxígenos y también sobre los nitrógenos. De modo que por la estructura que puede, por la forma espacial que puede adoptar, una sola molécula de ETA, o mejor dicho, un solo anión, porque en realidad esto, no sé si lo identifican, este es el grupo carboxilo, típico de los ácidos orgánicos, como es el vinagre, ¿sí? Y en realidad el que forma los complejos es el carboxilato, o sea, pierde los hidrógenos, estos hidrógenos que son lábiles, que son ácidos. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Tengo el plomo, ¿sí? Un metal representativo, de grupo 4, que fíjense, tiene número de coordinación 6, las 6 rayitas, ¿sí? Rojas, me están indicando el número de coordinación. Ahora, ¿cuántos ligandos hay? Uno solo. Un solo anión ETA, digamos. Veamos, fíjense, acá está el carboxilato que les decía, que podría ser este, que está coordinando por el oxígeno y después viene acá el nitrógeno. Acá coordina por un nitrógeno, ¿sí? Acá coordina por el otro nitrógeno que estaría acá, ¿sí? El otro nitrógeno, y entonces después tendríamos este carboxilato que está acá, que sería este que está acá, y este que está acá, que sería este que está acá. O sea, como ustedes saben, estos son enlaces simples, perdón, los que son enlaces simples, pues, tienen libre rotación, es hibridización SP3. Entonces, la molécula se puede reorganizar, reorientar, ¿está bien? Y forma esta estructura. Lo que tienen los ligandos polidentados es que son termodinámicamente muy estables, muy estables. Las constantes de formación son altísimas. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero, bueno, sepan que estas estructuras existen. El ETA se usa mucho en las formulaciones, les decía el otro día, de shampoo, de productos de cosmética, porque es un excelente complejante de calcio y magnesio, que son cationes que aportan a la dureza del agua. Entonces, para evitar el problema de esta precipitación, digamos, de los jabones, de los detergentes y demás, se suele agregar un poquito de EDTA en las formulaciones, y entonces si uno tiene una agua dura, el calcio y el magnesio van a estar complejados, formando estos complejos con ETA, y no van a interferir, digamos, en las propiedades limpiadoras de los agentes propios de ese detergente, de ese shampoo y demás. Fíjense después si les quedó algo de shampoo en casa, si no hay ETA en su formulación. Posiblemente lo haya. Aquí es simplemente una tablita que saqué de un libro, creo que es el CHAM, donde aparecen las estructuras un poquito más desarrolladas de algunos ligandos monodentados, ¿se acuerdan? Ocupa una única posición en la esfera de coordinaciones que puede unirse por una posición sola, el caso del amoníaco. El monóxido de carbono, que en realidad o se une por el oxígeno o se une por el carbono, pero no puede unirse porque es muy chiquitito, no da para unirse por los dos lados a la vez. ¿Está bien? Se une por uno o se une por el otro. El cloruro, el cianuro, que también puede unirse por el nitrógeno o por el carbono, el tiocianato, que puede unirse por el nitrógeno o por el azufre, el agua, que se une por el oxígeno, es un ligando monodentado, a pesar de tener 2 pares de electrones, pero al estar los dos sobre el oxígeno espacialmente no hay manera de que ocupe 2 posiciones en la esfera de coordinación. El agua es un ligando monodentado. Acá, ligandos bidentados, o sea, con 2
posiciones, tendríamos la etilendiamina, que vimos recién, el anión oxalato, que es un ácido dicarboxílico, y polidentado, el ejemplo más conocido es el anión del ácido etilendiamín tetracético, este etilendiamín tetracetato, que tiene, dijimos, número de coordinación 6. Y aquí les había agregado algo que se usaba antes en las formulaciones de los detergentes, que eran tripolifosfatos, ¿sí? Porque eran buenos secuestrantes de iones, también complejaban, particularmente al calcio, y después cuando se empezó a ver los problemas de eutroficación que ocasionaban los polifosfatos, se dejaron de usar. Bien, un poquito más, vamos a ver si entendemos un poco las fórmulas de los complejos. Se va a cortar en unos 10 minutos, así que en 9 minutos y volvemos a entrar, si no terminamos, no vamos a terminar. Acá les escribí algunas fórmulas para ver si logramos interpretar un poquitito y descubrir que se trata de complejos. Esto tiene aluminio, flúor 6, está todo esto entre corchetes, indicándome, digamos, el complejo, y una carga 3 menos. Este anión, es un anión porque tiene carga negativa, se llama hexa 6, fluoroaluminato. Ato porque como es un anión termina en ato. Es un anión, efectivamente, pero es un anión complejo porque tiene fluoruro y tiene aluminio. El catión, o sea que si es un complejo, vamos a ver quién es el ácido y quién es la base de Lewis. El ácido de Lewis claramente es el catión aluminio 3+, la base de Lewis es el anión fluoruro. ¿Dónde encontramos este anión? En la criolita. La criolita es un mineral, es una sal de sodio. Fíjense, es la sal de sodio de este anión. ¿Sí? Sería el hexafluoroaluminato de sodio. ¿Está bien? O sea, el catión sodio, ¿sí? Que sería como el contraión, si quieren, el catión metálico, y el anión, que en este caso es un complejo. ¿Sí? Vamos a otro caso. Tetra, porque tetra 4, carbonil, el monóxido de carbono cuando forma complejos se pasa a llamar carbonil, níquel. Veamos esto. Tiene carga 0, ¿sí? Y simplemente hay un catión metálico o un átomo metálico y 4 moléculas. ¿Está bien? En este caso, hablamos de un compuesto de coordinación, es neutro, no tiene carga, y el átomo central es el níquel con estado de oxidación 0. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Porque el monóxido de carbono es una molécula, es un ligando neutro. ¿Está bien? Y si todo esto no tiene carga, significa que el monóxido de carbono no me aporta carga, y el níquel, si tuviera carga, tendría carga positiva, pero entonces todo esto tendría que tener carga positiva, y tiene carga 0. Es decir, esto es un compuesto de coordinación formado por un átomo, el ácido de Lewis ahora es un átomo de níquel, un átomo metálico de níquel, y las bases de Lewis es el monóxido de carbono, son 4 moléculas de monóxido de carbono. Es decir, que también existen estas estructuras dentro de la química de coordinación. Veamos otro ejemplo. Cobre, amoníaco 4 y todo esto entre corchetes, 2 más. Esto es un catión, ¿no? Tiene carga más 2. Se llama tetraamín cúprico. El catión es el catión cobre, que me doy cuenta que es cobre 2 más, ¿por qué? Porque los ligandos son amoníacos y el amoníaco es un ligando neutro, la molécula de amoníaco, no me aporta carga. Entonces, esta carga 2 más es la carga del catión, ¿está bien? Es decir, que en este caso, el tetramín cúprico es un ejemplo de un catión complejo. Y acá les puse una fotito en solución, cómo se ve, es soluble y es un complejo de un color azul intenso muy bonito. Vamos a otro ejemplo. Cobalto, cloro 4, entre corchetes, 2 menos, o sea, un anión. Tetra, cloro, cobaltato. Anión termina en ato.
Es un anión complejo, o sea, porque tiene carga negativa. ¿Quién es el catión? El ácido de Lewis, y va a ser el cobalto. En los ligandos, las bases de Lewis, los cloruros, ¿por qué carga -2? Y bueno, cada cloruro tiene carga -1. Tengo 4 cloruros, y si la carga es -2 del anión, es porque el cobalto tiene carga +2, estado de oxidación +2. Y acá el complejo de Werner, que mencionábamos al principio, que en realidad, cuando se pudo hacer el análisis estructural y determinar bien cómo estaban unidos los átomos y las moléculas en esta estructura, es el es el cloruro de hexaamin cobalto +3. O sea, esto es una sal, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que sucede? El catión de esta sal es el complejo. ¿Qué complejo sería? Sería en realidad un complejo que tiene al cobalto, con estado de oxidación +3, al cual están coordinadas 6 moléculas de amoníaco, ¿sí? El complejo acá es el catión. Los cloruros son los contraiones de la sal. Es como si fuera cloruro de sodio, pero en vez de ser sodio, resulta que ahora el catión es el hexamin cobalto 3. ¿Está bien? Este es el complejo que había sintetizado en realidad Alfred Werner. ¿Está bien? Entonces, cuando lo tenemos escrito de esta manera, decimos que es un compuesto de coordinación. Es una sal, ¿sí?, donde el catión es un complejo. ¿Está bien? Y si no, podemos tener aniones, un complejo que es un anión, acá un complejo que es un catión, y acá un complejo que es un anión, y acá hablamos de compuesto de coordinación, en este caso también es neutro. ¿Está bien? Bien, algo sobre geometría, que ustedes ya saben en realidad. Lo mismo, vamos a usar TREPEP, ¿se acuerdan la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia? Para ver el tema de la geometría. Lo que vamos a analizar es la geometría del complejo, es decir, M acá es el átomo o catión central. L son los ligandos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un catión unido a dos ligandos, ¿está bien? Algo del tipo ML2. La geometría de eso va a ser lineal, el ángulo 180 grados. Cuando el número de coordinación es 4, en el caso de los complejos, se puede dar tanto la geometría tetraédrica que ustedes conocen, como la geometría plano-cuadrada. No podemos predecir a priori cuál de las dos va a ser, ¿sí? Hay que hacer un análisis estructural y decidirlo, o ir a un libro y leer lo que alguien hizo, ¿está bien? No podemos predecir entre estas dos, ¿sí? Y cuando hay 6 ligandos, la geometría es octaédrica, como ya conocemos, ¿sí? Bien, y acá les había puesto un caso interesante de un tipo de isomería. Isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta estructura y distintas propiedades. Y en particular un tipo de isomería geométrica muy interesante, la van a estudiar más en química orgánica, es la geometría cis-trans. Cis significa del mismo lado y trans significa de lados opuestos o atravesados, por decirlo de alguna forma. Estos son dos complejos de platino que se sintetizan, y en particular este que se llama cisplatino es el que se usa en las terapias, en las quimioterapias, es este polvito amarillo brillante, ¿sí? Que es el que se inyecta a los pacientes cuando se hacen los tratamientos oncológicos. Y el que es activo desde el punto de vista bioquímico, ¿sí?, que tiene capacidad, digamos, de unirse al ADN de las células enfermas, creo que es así como funciona, es este, que es el cisplatino. El trans, no. Fíjense la especificidad, el alto grado de especificidad que tiene, digamos, la naturaleza, ¿no?, la bioquímica.